Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Yami y les invito a que se suscriban al canal oficial de Las 5 Esquinas. Desde aquí estamos desde la Gran Manzana. Un beso. Mucha gente, amigas y amigos, saludos, mucha gente desde hace algún tiempo, desde hace bastante tiempo, pero ahora ha vuelto a aflorar el tema, hace comparaciones con la era de Trujillo y la época actual, cómo se vivía en aquellos tiempos y cómo se vive ahora, e incluso la familia Trujillo cada día se ha vuelto más agresiva en República Dominicana, y así vimos que hace poco un nieto del ex tirano dominicano, pues defendió a su abuelo, la gestión frente al estado de su abuelo, diciendo las cosas positivas que había hecho, etcétera. Ya eso se viene dando desde hace tiempo, como dije. Incluso la hija del ajusticiado tirano, Angelita Trujillo, y otras personas también han tomado esa actitud en los últimos tiempos. También personas que no tienen nada que ver con los Trujillo, en este caso personas del pueblo que hacen comparaciones, personas que vivieron en aquellas épocas, en aquella época, y jóvenes que han oído hablar a su padre o a su abuelo de lo que sucedía. Bien, no hay dudas de que todo tiempo pasado pudo haber sido mejor en muchos aspectos. Eso no solamente en República Dominicana, podría ser aquí mismo en Estados Unidos, podría ser en otro país. Pero hay que tener cuidado porque realmente nosotros que hemos incursionado en ese tema a través de libros, sabemos que es ciertamente la tiranía trujillista no fue solamente negativa, si la vamos a juzgar en ciertos aspectos materiales y hasta otros aspectos históricos que no son materiales. Por ejemplo, el tema de la educación. No es que el trujillato, como le llamamos al sistema trujillista, implantara un sistema de calidad. Ese sistema lo encontró el trujillato, o sea, el régimen de Trujillo, ya instalado desde que el educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos y otros educadores y educadoras dominicanas y dominicanos establecieron, convencieron al gobierno dominicano de su tiempo, al de Luperón, al del presidente Meriño, Villini, incluso del mismo Ulises Seró, es decir, a los liberales que tomaron el poder a partir de los últimos años de 1870, que es cuando se crea el sistema de educación pública, como dije, con Hostos a la cabeza. Los discípulos de Hostos fueron presidentes, entre ellos, como fue el caso de Horacio Vázquez, el caso de Ramón Cáceres, primo de Horacio Vázquez, y Federico Enríquez y Carvajal, el esposo de Salomé Ureña, la gran colaboradora de Hostos, y el padre de Pedro Enríquez Ureña, de Max Enríquez Ureña. Es decir, que cuando Horacio Vázquez llegó al poder de nuevo en 1924, que ya había estado en 1900 como presidente, pues realmente prosiguió esa obra que se había iniciado con Hostos y otros educadores y educadoras dominicanas. Y entonces Trujillo en 1930, cuando le dio el golpe de Estado a Horacio Vázquez, a su propio presidente que lo había encumbrado como jefe de la policía y del ejército, pues entonces Trujillo
siguió con esos funcionarios y con ese sistema. Lo que sí hay que reconocer es que no lo desmanteló inmediatamente el sistema ostosiano. Eso se dio por etapas y vino a suceder ya en los años 50 con Balaguer como ministro de Educación. Decimos desmantelar el sistema ostosiano en el sentido, no en todo el sentido de la palabra, sino que se hicieron reformas y además se le dio mucha participación a la Iglesia Católica, es decir, a la religión católica en la educación, algo que el ostosianismo no aprobaba porque decían que tenía que ser, que la enseñanza debía ser laica, es decir, sin una religión determinada, no que no fuese religiosa, sino sin una religión determinada. Entonces eso también le creó muchos problemas, esa posición, a Juan Bosch, y fue uno de los puntos por los cuales fue atacado y por los cuales fue sacado del poder en 1963. Pues bien, en la era de Trujillo es cierto que la educación siguió progresando en términos cuantitativos, es decir, de cantidad de estudiantes y de escuelas, de instituciones. La universidad la modernizó, le edificó un campus nuevo a la única universidad que había, la de Santo Domingo. Eso es cierto. Pero los maestros siguieron ganando sueldos de miseria. Los maestros sí eran gente de mucha respetabilidad, pero eso, como dije, lo heredó el trujillato, no es que lo creó. Por otro lado, la educación era limitada porque no se podía tener acceso a todo tipo de libros, a todo tipo de lecturas. Es decir, que en ese caso no era una educación realmente de avanzada, pero era organizada, es cierto. No había tanto acceso a la educación cuando el trujillato porque la población que asistía a las escuelas no era realmente mayoritaria, aunque había una ley que así lo decía, que era obligatoria, pero todos sabemos el analfabetismo. Trujillo encontró un país con un 80% de analfabetismo en 1930 y cuando terminó 30 años después estaba en un 50% el analfabetismo, es decir que disminuyó, pero eso sucedió en casi todos los países del mundo y de América Latina, incluso con mayor énfasis que en República Dominicana. La seguridad ciudadana. Es cierto que durante el trujillato había mucha más seguridad, menos delincuencia. Eso también es cierto de muchos países hoy en día, no de República Dominicana. La delincuencia ha aumentado mundialmente. En República Dominicana el caso es exagerado, como sucede en varios otros países, porque había una dictadura. Y ustedes saben que en las dictaduras las sanciones son más fuertes, hay menos oportunidades de hacerle trampa a la ley imperante, porque todo el mundo tiene miedo de que el tirano de turno también los mate a ellos o tome represalia contra los que entran en ese rejuego. Es cierto que la policía no había tantos policías delincuentes, eran delincuentes, pero era otro tipo de delincuencia muy limitada, porque Trujillo no permitía, y su gobierno, que todo el mundo hiciera lo que le diera la gana, lo que le daba la gana, porque él era el jefe supremo. En ese sentido, es verdad que había más seguridad, pero había más inseguridad en términos políticos. Usted no podía disentir del gobierno porque usted y su familia la iban a pagar muy caro. Es decir que por un lado teníamos mejor seguridad en términos generales, había menos delincuencia y si había delincuencia era reprimida inmediatamente, pero solamente cuando se trataba del pueblo.
los delincuentes de las altas esferas, los hermanos de Trujillo, los sobrinos, los primos, los allegados podían cometer fechorías, asesinatos, violación de mujeres, sustracción de fondos del Estado, de alguna manera. Entonces, había corrupción, pero era una corrupción más limitada en cuanto a cuántas personas podían ser corruptas dentro del Estado, porque de nuevo el jefe no permitía que mucha gente se enriqueciera, que no fuera él y su familia y sus allegados, incluso a sus propios familiares los tenía controlados. En definitiva, podemos decir que durante el Trujillato hubo aspectos que podrían evaluarse como positivos en esos temas que hemos tratado: seguridad ciudadana, corrupción, educación. Los hospitales funcionaban, tenían que funcionar con más organización, con más eficiencia, como el aparato estatal, porque así lo demandaba el tirano. E incluso había monjitas que eran las que administraban los hospitales, que no eran ladronas. Hoy en día en los hospitales ha habido un ladronismo de los administradores civiles, no religiosos, y bueno, todos sabemos lo que sucede. Y además el Estado no tiene un presupuesto que se lleve a cabo de manera eficiente y clara. Faltan los medicamentos. Antes en los hospitales del Estado había más medicamentos y mejor atención, pero también hay que recordar que la población era la mitad de la de hoy y había quizás 3 o 4 veces menos hospitales que los que hay ahora. Ahora hay hospitales modernos, muchos más médicos, pero hay mucha corrupción y hay mucha ineficiencia. Hay menos celo profesional, menos vocación profesional, menos dedicación de los profesionales en ese sector y en el mismo sector de la educación. No todo el mundo podía ser maestro de escuela antes, cuando Trujillo y antes de Trujillo. Tenían que ser gente honorable, muy preparada. Hoy en día, desafortunadamente, y de nuevo es un problema mundial, el sistema educativo ha sufrido mucho en términos de la calidad de los maestros y maestras y en términos del interés de los alumnos y de los padres por la educación. Gracias y espero que prosigamos esta discusión en algún momento en el futuro. ¡Sí, señor! Quiero que te suscribas al canal de Las Cinco Esquinas. Los uruguayos ya nos inscribimos.